El crepúsculo teñía de ámbar y carmesí los cielos de Madrid cuando Catalina de Lara descendió del carruaje que la había traído de regreso a lo que alguna vez fue su hogar, la antigua residencia de su familia, una majestuosa casona de piedra con columnas imponentes y jardines perfectamente cuidados, se alzaba frente a ella con una frialdad que nunca antes había sentido. Su corazón palpitaba con rabia contenida al ver cómo, en cuestión de días, todo lo que alguna vez le perteneció había sido arrebatado por un golpe cruel del destino. Los criados de la mansión, aquellos que en otra época la saludaban con respeto y cariño, ahora apenas le dirigían la mirada. Algunos, con gestos nerviosos, apartaban la vista al verla pasar. Otros, en un acto de silenciosa traición, la miraban con desdén. Pero nadie, ni una sola alma, se atrevía a pronunciar su nombre con la dignidad que merecía. Vestida con un sobrio vestido azul oscuro que había perdido el lustre de sus días de esplendor, Catalina alzó el mentón con orgullo. No permitiría que la vieran derrotada, aunque cada paso hacia el interior de la mansión le pesara como una sentencia de muerte. Sus guantes de encaje negro, un vestigio de luto por su padre, contrastaban con la piel pálida de sus manos temblorosas. Dentro del gran vestíbulo, la opulencia del pasado se mantenía intacta. Los candelabros dorados iluminaban las paredes cubiertas de tapices flamencos, los pisos de mármol reflejaban el resplandor de la luz tenue y el aroma de incienso se mezclaba con el de la madera recién pulida. Sin embargo, para Catalina, aquel lugar ya no era su hogar. Desde lo alto de la gran escalera, una figura femenina la observaba con una sonrisa calculada. La condesa Teresa de la Vega, envuelta en un vestido de satén color esmeralda, descendió con la elegancia de quien se sabe dueña de cada rincón. Sus oscuros cabellos recogidos en un elaborado moño resaltaban la perfección de su piel marfileña y la joya de esmeralda que pendía de su cuello brillaba como un trofeo de su victoria. «Vaya, la hija del traidor ha vuelto», musitó Teresa con una dulzura venenosa mientras se acercaba. Catalina sintió una punzada en el pecho, pero se obligó a mantenerse firme. «Este sigue siendo mi hogar», respondió con voz tensa, clavando sus ojos en los de su enemiga. Teresa soltó una risa suave, un sonido cruel disfrazado de melodía. «Pobre ilusa, este lugar ya no te pertenece. Ahora es propiedad del duque Rodrigo del Castillo. Tú...» La miró con fingida compasión. «Solo eres una invitada indeseada». Catalina sintió que la sangre le ardía en las venas. La humillación era insoportable, pero lo que más la atormentaba era la certeza de que Teresa tenía razón. Sin recursos, sin aliados y con la reputación de su familia destruida, no le quedaba más opción que permanecer en la mansión como una extraña en su propia casa. Antes de que pudiera replicar, un movimiento en la puerta llamó su atención. El aire se tornó denso cuando Rodrigo del Castillo cruzó el umbral con pasos firmes. Vestía un elegante traje de corte inglés, con una levita oscura y detalles dorados en el cuello y los puños. Su porte era el de un hombre acostumbrado al poder, con la seguridad de quien ha sido criado para comandar. Alto, de rostro anguloso y mirada impenetrable, imponía respeto sin necesidad de pronunciar palabra. Catalina lo estudió con atención, sabía quién era. Había oído su nombre en los círculos aristocráticos y en las tabernas donde los soldados narraban sus hazañas con fervor. Un hombre sin miedo, un estratega nato, un noble que había acumulado gloria en el campo de batalla y que ahora ostentaba un título aún más poderoso. Pero allí, en su casa, él no era un héroe, era un usurpador. Su excelencia, el duque del Castillo. Teresa se acercó con una sonrisa radiante, deslizando una mano por su brazo en un gesto de fingida familiaridad. Catalina estaba preguntando por su lugar en la casa. Rodrigo desvió la mirada hacia la joven, encontrándose con unos ojos verdes encendidos por la ira. Durante un instante, la intensidad de aquella mirada lo descolocó. No había en ella ni rastro de la fragilidad que cabría esperar de una dama en desgracia. No. Catalina de Lara era una tempestad contenida,
un huracán a punto de desatarse. No tengo interés en discutir lo evidente, respondió con calma, su voz profunda resonando en el salón. La situación de la señorita de Lara es clara. Puede quedarse hasta que se resuelvan los asuntos legales de su familia. Catalina sintió como si una daga invisible se clavara en su orgullo. No necesito su caridad, señor, dijo con frialdad. Rodrigo arqueó una ceja, como si aquel desafío lo divirtiera. Entonces, ¿qué necesita?, preguntó con tono indescifrable. Justicia. La palabra quedó suspendida en el aire como un eco de algo imposible. Rodrigo no respondió. Se limitó a sostenerle la mirada, con la seguridad de un hombre que no temía a nada ni a nadie. Teresa, notando la tensión entre ellos, entrelazó su brazo con el del duque y sonrió. Catalina, querida, esta noche ofreceremos un banquete en honor al nuevo dueño de la mansión. Espero que tengas la decencia de no causar una escena. Catalina mantuvo la espalda recta, pero por dentro sentía que se ahogaba. Teresa no solo quería humillarla, quería destruirla. Esa noche, mientras los invitados llegaban y la música llenaba los salones, Catalina permaneció en un rincón, observando cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Vio a Rodrigo conversando con los aristócratas, escuchó las risas de los invitados y sintió la mirada triunfante de Teresa quemándole la piel. Cuando la condesa finalmente se acercó, con su copa de vino en la mano y una expresión de absoluta satisfacción, Catalina supo que el golpe final estaba por llegar. «Queridos amigos», dijo Teresa en voz alta, atrayendo la atención de todos. «Me gustaría brindar por la generosidad del duque del castillo, quien ha tenido la bondad de permitir que Catalina permanezca en la casa. Después de todo, sería cruel abandonar a una joven indefensa, aunque claro, en su condición actual, difícilmente podría aspirar a algo más que a la compasión de los demás». Las risas resonaron como cuchillos en el pecho de Catalina. Sus mejillas ardieron de furia y vergüenza. La humillación era insoportable, pero lo que más la dolía era el silencio de Rodrigo. Él, con su expresión impenetrable, no dijo nada. Catalina apretó los puños, no podía soportarlo más. Con pasos firmes, cruzó el salón hasta quedar frente a Rodrigo. Su corazón latía con fuerza, pero su voz no titubeó cuando lo enfrentó. «Dígame, Su Excelencia». Su voz fue apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Se siente satisfecho arrebatándome todo lo que me pertenece? Rodrigo la miró con una intensidad peligrosa. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Catalina no se movió, no le tenía miedo. Desde un rincón, Teresa la observaba con una sonrisa oscura. Sus labios se curvaron levemente, mientras murmuraba para sí misma: «Que aprenda cuál es su lugar, esta misma noche». La mañana amaneció gris sobre Madrid, con un cielo cubierto de nubes que parecían anunciar una tormenta. En la mansión de los de Lara, ahora bajo dominio del duque del castillo, el ambiente era tan denso como la humedad en el aire. Para Catalina, cada rincón de la casa, que alguna vez fue su refugio, se había transformado en un territorio hostil, una prisión dorada donde su dignidad era puesta a prueba con cada aliento. Los días que siguieron al banquete fueron un desfile de humillaciones silenciosas. Teresa de la Vega, con su elegancia cruel y su sonrisa calculada, había convertido la vida de Catalina en una serie de pruebas diseñadas para quebrarla. Bajo el pretexto de que debía ganarse el derecho a permanecer en la casa, la condesa la sometió a trabajos que no correspondían con su antiguo estatus, con la única intención de humillarla. Aquel día, Catalina se encontraba en la galería principal, limpiando los candelabros de cristal con un paño de lino desgastado. Vestía un sencillo vestido de algodón en tonos marfil, muy distinto a las finas telas que antes adornaban su figura. Su cabello, recogido en un moño apresurado, dejaba escapar algunos mechones que caían sobre su rostro. Sus manos, acostumbradas a sostener abanicos y guantes de encaje, ahora se enfrentaban al frío del metal bruñido. Desde el otro lado del salón, las carcajadas sofocadas de un grupo de damas de la nobleza
resonaban como puñales en su espalda. Sentadas en los divanes de terciopelo, observaban cada uno de sus movimientos con una mezcla de diversión y desprecio. «Es increíble cómo han cambiado las cosas», murmuró una de ellas, fingiendo discreción. Antes, Catalina de Lara era la joya de los bailes de Madrid, y ahora es poco más que una criada en su propia casa. «Una lástima», respondió otra con una sonrisa burlona. Aunque pensándolo bien, quizás esto la haga más humilde. Catalina apretó el paño entre sus dedos, conteniendo la rabia que hervía en su interior. No les daría el placer de verla quebrarse. Teresa apareció en la galería con la seguridad de quien pisa su territorio. Vestía un vestido de seda en un tono burdeos profundo, ajustado al corsé con un detalle de encaje negro que realzaba su esbelta figura. Caminó hasta donde se encontraba Catalina, y con un gesto de fingida sorpresa, la observó con ojos brillantes de malicia. «Querida, temo que has olvidado limpiar bien esta parte», dijo, señalando una esquina del candelabro con un dedo enguantado en satén negro. «¿O acaso ya no tienes el esmero de antes?». Las risas de las damas se intensificaron. Catalina sintió que la sangre le ardía en las venas, pero se limitó a bajar la mirada, apretando los dientes para no responder. «No te preocupes», continuó Teresa con dulzura venenosa. «Estoy segura de que pronto encontrarás tu lugar». Con un último vistazo triunfal, la condesa se giró y se alejó con la ligereza de quien no tiene preocupaciones. Esa noche, la mansión se iluminó con decenas de lámparas de aceite y candelabros de plata. La música de violines flotaba en el aire, mientras las damas de la alta sociedad se movían con gracia entre los salones, vestidos con sus mejores galas. Teresa, radiante en un vestido de color zafiro con detalles dorados, se desplazaba entre los invitados como una anfitriona nacida para reinar. Catalina, en cambio, estaba relegada a las sombras, obligada a observar desde un rincón. Pero la humillación no había terminado. «Catalina, ven aquí», llamó Teresa en voz alta, haciendo que varias cabezas se giraran hacia la joven. Los murmullos se extendieron por el salón cuando Catalina se acercó con pasos medidos. «Esta noche es especial», continuó Teresa, su tono cargado de falsa dulzura, «y he pensado que sería encantador que nos ayudaras con el servicio». La indignación de Catalina fue inmediata. Los invitados susurraban entre ellos con miradas de burla y curiosidad, pero lo que más la hirió fue la impasibilidad de Rodrigo. El duque del castillo estaba en el centro del salón, conversando con algunos nobles, vestido con un traje de gala negro con detalles en oro que resaltaban su imponente presencia. No hizo ningún gesto para intervenir, ni siquiera la miró. Catalina sintió el pecho oprimido por la impotencia, pero no daría el gusto a Teresa de verla derrotada. Tomó una bandeja de copas de vino y comenzó a servir a los invitados con la dignidad de una reina, aunque cada sonrisa burlona le perforara la piel. Sin embargo, la escena llegó a su límite cuando un caballero dejó caer su copa accidentalmente sobre su vestido. «Qué torpeza la mía», dijo con una sonrisa burlona. «Espero que no te moleste limpiar eso, Catalina». El salón estalló en risas. Catalina cerró los ojos un instante, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Pero entonces una voz grave rompió el ambiente. «Eso es suficiente». El murmullo de las conversaciones se apagó cuando Rodrigo se levantó de su asiento. Su mirada, fría como una tormenta de invierno, recorrió el salón hasta detenerse en Teresa. «No permitiré más espectáculos como este en mi casa», dijo con tono cortante, dejando claro que su autoridad no estaba en discusión. Teresa tensó la mandíbula, pero su sonrisa no se desvaneció. «Oh, querido, solo intentaba que Catalina se sintiera útil». «No me interesa tu justificación», la interrumpió él, con una mirada que la hizo estremecer. «La humillación no es entretenimiento». El silencio se apoderó del salón. Catalina, aún con el vestido manchado, miró a Rodrigo con sorpresa. No lo entendía. ¿Por qué la defendía ahora? Rodrigo caminó hacia ella con pasos firmes. «Ve a cambiarte», le ordenó con voz baja pero firme. Catalina lo sostuvo la mirada, queriendo encontrar en sus ojos una explicación.
No pienses que esto significa que estoy de tu lado, añadió él, inclinándose apenas para que solo ella pudiera escucharlo. Solo no soporto las injusticias. Catalina sintió una mezcla de gratitud y furia. Apretó los labios, asintió levemente y con la dignidad intacta salió del salón. Teresa, de pie en el centro de la habitación, sintió la ira arder en su interior. Rodrigo la había desafiado delante de todos, y eso no podía permitirse. Horas después, cuando los invitados se habían retirado y el eco de la música se desvanecía en los pasillos, Teresa irrumpió en el despacho del duque del castillo. Su mirada ardía de furia contenida. «Rodrigo», la nobleza murmura, «exigen un compromiso oficial, y si no lo haces pronto, tu título como duque podría ser cuestionado». Rodrigo, sentado detrás de su escritorio, levantó la mirada con calma, pero en sus ojos oscuros había un brillo peligroso. «¿Eso es una amenaza, Teresa?». La condesa sonrió con frialdad, acercándose hasta apoyarse en el borde del escritorio. «No, querido, es un aviso. Un duque sin duquesa es un problema para la corona, y te aseguro que la nobleza no tardará en buscar una solución, con o sin tu consentimiento». «¿Qué habrías hecho en el lugar de Catalina? ¿Crees que Rodrigo realmente está de su lado o solo actúa por conveniencia? Cuéntame en los comentarios tu opinión y desde qué ciudad y país estás viendo esta historia. Así sabremos hasta dónde están llegando nuestros relatos. No olvides dejar tu like, eso ayuda al canal a crecer y a que más personas descubran esta historia. El sol comenzaba a descender sobre Madrid, tiñendo el cielo con pinceladas doradas y rojizas, mientras la mansión de los de Lara respiraba una tensa quietud. En su interior, las sombras se alargaban en los pasillos de mármol y las lámparas de aceite titilaban con una luz temblorosa, anunciando la inminente llegada de la noche. Catalina avanzaba con pasos medidos por el corredor principal, sintiendo la presión invisible que el peso de la humillación había dejado sobre sus hombros. Habían pasado apenas unas horas desde el escándalo en el baile, donde había sido forzada a servir a los invitados como una simple criada. Su vestido, ahora cambiado por uno de muselina en tonos crema, caía con suavidad sobre su figura, pero el rubor de la indignación aún ardía en sus mejillas. Se detuvo ante una gran puerta de madera tallada con arabescos dorados, el despacho del duque del castillo. Respiró hondo, intentando encontrar una razón lógica por la cual Rodrigo la había convocado allí. No confiaba en él, no después de haber sido testigo de su indiferencia ante su desgracia. Dio un golpe seco en la puerta y esperó. «Adelante», resonó la voz profunda del duque desde el otro lado. Catalina empujó la puerta con cautela y cruzó el umbral. El despacho era una estancia elegante, con estanterías de madera oscura repletas de libros encuadernados en cuero y un escritorio de caoba que dominaba la habitación. Las cortinas de terciopelo verde estaban apenas entreabiertas, dejando pasar la tenue luz del atardecer. El aroma a tinta fresca y pergaminos flotaba en el aire, mezclado con el tenue rastro del tabaco que ardía en un candelabro de bronce. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Su silueta se recortaba contra la luz que entraba por los ventanales, dándole una presencia aún más imponente. Vestía un chaleco negro sobre una camisa blanca de lino, con las mangas ligeramente arremangadas, como si hubiera estado trabajando en documentos hasta poco antes de su llegada. Catalina cerró la puerta con cautela, manteniendo su distancia. «Me mandó llamar, Su Excelencia», dijo con voz firme. Rodrigo se giró lentamente para mirarla. Su expresión era inescrutable, pero en sus ojos oscuros había una intensidad que la hizo sentir atrapada en un juego cuyas reglas desconocía. «Sí», respondió él con calma, «siéntate». Catalina permaneció inmóvil. «Prefiero estar de pie». Rodrigo dejó escapar un suspiro, como si aquella resistencia le resultara predecible. Caminó hasta su escritorio y apoyó ambas manos sobre la madera pulida. «No tenemos que hacer esto más difícil de lo necesario, Catalina»,
dijo en un tono que no admitía réplica. Lo que ocurrió anoche fue una vergüenza, y no pienso permitir que vuelva a suceder. Ella frunció el ceño. ¿Y ahora pretende ser mi salvador? No pretendo nada. Rodrigo la miró fijamente. Pero es evidente que Teresa no descansará hasta verte fuera de esta casa. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Rodrigo tenía razón, pero la sola idea de depender de él le resultaba insoportable. Eso no es asunto suyo, respondió con frialdad. No necesito su ayuda. Rodrigo presionó la mandíbula, claramente irritado por su terquedad. Lo que necesitas es dejar de pelear contra todo y empezar a pensar con inteligencia. Catalina sintió una punzada de rabia. ¿Pensar con inteligencia? Soltó una risa amarga. ¿Se refiere a aceptar mi desgracia con sumisión? ¿A inclinar la cabeza ante Teresa como lo hace el resto de la nobleza? Rodrigo apretó los puños. Me refiero a que dejes de actuar como si todavía fueras la dueña de esta casa. Su tono fue duro, pero sin rastro de burla. Catalina, esto ya no es tu hogar, y si sigues desafiando a Teresa, ella terminará por destruirte. Catalina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que era verdad. Lo había sentido en cada mirada de desprecio, en cada palabra susurrada a sus espaldas. Rodrigo volvió a hablar, esta vez con un tono más controlado. Quiero hacerte una propuesta. Catalina levantó la barbilla con desafío. No quiero escucharla. Y aún así lo harás. El silencio se extendió entre ellos. Rodrigo tomó un documento del escritorio y lo deslizó hacia ella. A partir de ahora, vivirás bajo mi protección. Su voz era baja, firme. No serás tratada como una sirvienta, ni serás obligada a dejar esta casa. Pero a cambio, tendrás que obedecer ciertas condiciones. Catalina sintió el impulso de rechazarlo de inmediato, pero la curiosidad la hizo detenerse. ¿Condiciones? No desafiarás a Teresa en público, enumeró Rodrigo. No interferirás en los asuntos de la casa, y sobre todo, evitarás cualquier escándalo que pueda afectar mi reputación. Catalina lo miró incrédula. ¿Su reputación?, repitió con sorna. Claro, porque eso es lo único que importa. Rodrigo entrecerró los ojos. Escucha bien, Catalina. No te ofrezco esto por compasión. Su tono era gélido. Lo hago porque me conviene. Si Teresa logra expulsarte, los rumores de la nobleza se intensificarán. Y ya tengo suficientes problemas con la presión que ejercen sobre mí para anunciar un compromiso. Catalina sintió un nudo en el estómago. Entonces, esto no es más que una estrategia para limpiar su nombre. Llama a esto como quieras. Rodrigo se cruzó de brazos. Pero es tu única opción. Catalina bajó la mirada hacia el documento frente a ella. Su orgullo le exigía rechazarlo, pero la realidad la golpeó como una bofetada. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, ni aliados. Si dejaba la mansión, Teresa se encargaría de hundirla para siempre. Pero confiar en Rodrigo, eso era aún más peligroso. Apretó los puños y con la voz temblorosa dijo: prefiero enfrentarme a Teresa sola que aceptar su caridad. Rodrigo no se inmutó. Entonces te enfrentarás a ella sin ningún recurso, sin nadie que pueda evitar que te destruya. Catalina sintió su respiración agitada, la furia contenida en su pecho. Finalmente, lo miró con desafío y negó con la cabeza. No seré su prisionera, su excelencia. Rodrigo la observó en silencio por un largo instante. Finalmente, exhaló con pesadez y apartó el documento. Bien, dijo con voz dura. Pero recuerda esto, Catalina. Hay batallas que no se ganan con orgullo. Catalina se giró sin responder y salió del despacho con pasos firmes, sintiendo que acababa de cerrar la única puerta que podría haberle asegurado un refugio. Desde el umbral de la puerta contigua, entre las sombras del pasillo, Teresa de la Vega había escuchado cada palabra. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada, mientras un pensamiento venenoso cruzaba su mente.
Si Rodrigo dudaba en anunciar su compromiso, si aún no había cedido ante la presión de la nobleza, Catalina podría ser el motivo. Y eso la convertía en un problema que debía ser resuelto cuanto antes. La noche se cernía sobre Madrid con un aire denso y sofocante, como si la misma ciudad presintiera la tormenta que estaba por desatarse. En la mansión de los de Lara, las velas ardían en sus candelabros de bronce, proyectando sombras titilantes sobre las paredes cubiertas de tapices y retratos de un linaje que parecía desmoronarse con cada día que pasaba. Catalina, vestida con una sencilla bata de lino blanco, permanecía en su habitación, sentada junto a la ventana entreabierta. La brisa nocturna acariciaba su rostro, pero su mente estaba en otro lugar. La humillación sufrida en los últimos días la había hecho más fuerte, pero también más consciente de la fragilidad de su situación. Su orgullo le impedía aceptar la protección de Rodrigo, pero sabía que su permanencia en aquella casa era una amenaza para Teresa. Y cuando una mujer como Teresa de la Vega se sentía amenazada, era cuestión de tiempo antes de que atacara. No tuvo que esperar mucho. La mañana siguiente llegó con un aire enrarecido. Los criados susurraban entre ellos con miradas furtivas, y Catalina sintió que el ambiente estaba cargado de una tensión invisible. No tardó en descubrir la razón. Mientras bajaba por la gran escalera de mármol, su atención fue atraída por una agitación en el salón principal. Allí, rodeada por un pequeño grupo de nobles y criados, se encontraba Teresa. Su vestido de terciopelo azul profundo resaltaba su figura esbelta, y en su cuello brillaban las esmeraldas que tanto le gustaba lucir. Sin embargo, su expresión era la de una mujer profundamente indignada. «Es imperdonable», dijo en un tono lo suficientemente alto para que todos la escucharan. «Nunca pensé que algo así podría ocurrir en esta casa». Catalina frunció el ceño y se acercó con cautela. «¿Ocurre algo, condesa?» Teresa giró lentamente hacia ella. Sus ojos centelleaban con una mezcla de triunfo y fingida tristeza. «Catalina, qué pena que estés aquí justo ahora». Su voz era un dulce veneno. «Ha ocurrido un hecho terrible. Alguien ha robado una de mis joyas más preciadas». Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Eso es lamentable», dijo con cautela. «¿Han revisado bien?» Teresa dejó escapar un suspiro dramático. «Sí, querida, y lo peor de todo es que ya hemos encontrado la joya». El silencio en la sala se volvió sepulcral. Catalina sintió su pulso acelerarse cuando Teresa hizo un gesto y una de las doncellas avanzó con un pequeño cofre en las manos. Abrió la tapa con delicadeza, revelando un collar de diamantes y esmeraldas. «Lo encontramos en tus pertenencias». Un murmullo se alzó entre los presentes. Catalina sintió que el mundo se detenía por un instante. Su mirada voló al collar y luego a Teresa, cuya sonrisa apenas perceptible delataba su satisfacción. «Eso es mentira». Su voz salió firme, aunque su corazón latía desbocado. «Alguien lo ha puesto ahí». «¿Insinúas que miento?» Teresa arqueó una ceja, fingiendo ofensa. No sería la primera vez que una familia caída en desgracia recurre a medidas desesperadas. Catalina apretó los puños. «No me rebajaría a robar nada de usted». Teresa chasqueó la lengua y dirigió su mirada hacia los nobles que la rodeaban. «Es triste cuando la desesperación nos hace perder la moral», comentó con fingida lástima. «Pero las pruebas son evidentes». Catalina miró a su alrededor, buscando algún rostro amigable, alguna mirada que no la condenara antes de escucharla, y entonces su mirada se encontró con la de Rodrigo. El duque estaba de pie a un lado de la sala, su expresión era impenetrable, pero su silencio lo decía todo. No se movió, no pronunció palabra. Catalina sintió que la rabia la consumía. «¿No va a decir nada, su excelencia?» Su voz se quebró por un instante, pero no bajó la cabeza. Rodrigo sostuvo su mirada durante un largo segundo. Algo en su expresión indicaba que dudaba, que tal vez no creía del todo en la acusación, pero entonces desvió la vista.
No tengo motivos para intervenir. Catalina sintió como si le arrancaran el suelo bajo los pies. Así que eso es todo. Teresa sonrió satisfecha. Me temo que no podemos permitir que una ladrona permanezca en esta casa. Catalina alzó el mentón con dignidad. No soy una ladrona. Entonces, ¿cómo explicas que la joya estuviera en tus pertenencias? Teresa ladeó la cabeza. ¿Acaso insinúas que alguien la colocó allí? Catalina miró a Rodrigo una vez más. Buscaba algo, una señal de que él no era parte de esta farsa, pero no encontró nada. No tengo cómo demostrar mi inocencia, dijo finalmente, porque no necesito hacerlo. No me rebajaré a defenderme de algo tan absurdo. Teresa chasqueó los dedos y dos criados se acercaron. Llévenla fuera. Los murmullos entre los invitados se intensificaron mientras los criados avanzaban hacia ella. Catalina sintió un nudo en la garganta, pero no daría el placer a Teresa de verla llorar. Con pasos firmes caminó hacia la puerta principal. Se detuvo solo un momento para mirar a Rodrigo una última vez. Nunca esperé su ayuda, susurró. Pero al menos esperaba que no se quedara de brazos cruzados mientras me arrebataban lo último que me quedaba. Rodrigo bajó la mirada, pero no dijo nada. Catalina salió de la mansión con la cabeza en alto. La noche la recibió con una lluvia fría que empapó su vestido en cuestión de segundos. Pero ella no se detuvo. No miró atrás. Desde la entrada de la mansión, Teresa la observaba con una sonrisa victoriosa, su silueta recortada contra la cálida luz de la casa. Catalina de Lara había sido expulsada, y ahora nada se interponía entre ella y su destino como duquesa. Mientras la lluvia caía sobre la ciudad, Catalina se detuvo en medio de la calle empedrada. Su aliento salía entrecortado, su cuerpo temblaba de frío, pero su mente ardía con un solo pensamiento. Teresa la había desterrado de su hogar. Rodrigo la había traicionado con su silencio. Pero Catalina no estaba vencida. No aún. La lluvia caía con furia sobre Madrid, empapando las calles adoquinadas y convirtiendo el suelo en un mar de barro y sombras. Catalina caminaba con pasos inseguros, su vestido empapado pegándose a su piel y su cabello, antaño cuidadosamente recogido, ahora desordenado y suelto sobre sus hombros. No tenía un destino claro, solo quería alejarse de la mansión que había sido su hogar y que ahora representaba la traición y la humillación. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero ella sabía que ningún lugar le abriría sus puertas. No tenía dinero, no tenía título, no tenía nada. Apretó los dientes con rabia, obligándose a no llorar. No les daría esa satisfacción. Sus pies la llevaron, casi por instinto, a una pequeña posada en las afueras, un sitio donde el murmullo de la aristocracia no llegaba, donde los hombres bebían para olvidar y las mujeres reían para sobrevivir. Su única esperanza era encontrar refugio con Ana Beltrán, su amiga de la infancia, la única persona en el mundo que tal vez aún la recibiría sin juzgarla. Ana trabajaba en la posada desde que Catalina tenía memoria. Había sido una de las criadas en la mansión de los de Lara hasta que su familia la envió lejos para casarla con un comerciante que nunca regresó. Desde entonces, sobrevivía como podía, pero nunca perdió la nobleza de su alma. Cuando Catalina entró, temblorosa y cubierta de agua, los ojos de Ana se abrieron con sorpresa y preocupación. «¡Dios santo, Catalina!», exclamó dejándole un espacio junto al fuego. «¿Qué ha pasado?». Catalina no respondió de inmediato. Se dejó caer en una silla y miró las llamas crepitar en la chimenea, sintiendo el calor envolver su cuerpo helado. «Me echaron», susurró después de un largo silencio. «Teresa me tendió una trampa y Rodrigo no hizo nada». Ana frunció los labios, pero no dijo «te lo advertí». No era necesario. «Quédate aquí esta noche», dijo con dulzura, cubriéndola con una manta. «Mañana pensaremos en qué hacer». Catalina cerró los ojos, dejándose llevar por el cansancio, sin imaginar que la verdadera amenaza aún no había llegado. La tormenta seguía rugiendo cuando un carruaje negro y lujoso
se detuvo frente a la posada. La puerta se abrió con suavidad y, bajo el resguardo de un paraguas de seda, descendió un hombre vestido con un abrigo oscuro y un chaleco de terciopelo bordado en oro. Su figura exudaba poder y su sonrisa tenía un filo peligroso. El marqués Hugo Ferrer entró al establecimiento con la calma de un depredador que ha encontrado a su presa. No era casualidad que estuviera allí. Desde el momento en que Catalina fue expulsada, Ferrer había enviado a sus hombres a recorrer la ciudad, no por bondad ni compasión, sino porque sabía que una mujer sin nombre ni protección era un tesoro sin dueño, y él no dejaría que otro lo reclamara antes que él. Los hombres a su alrededor bajaron la mirada, reconociendo de inmediato la presencia de alguien que no debía ser cuestionado. Avanzó con pasos tranquilos hasta el rincón donde Catalina, ajena a su llegada, intentaba calentar sus manos junto al fuego. Nunca imaginé ver a la ilustre Catalina de Lara en una situación tan desafortunada. Su voz hizo que el cuerpo de Catalina se tensara de inmediato. Levantó la mirada y encontró sus ojos oscuros fijos en ella con una mezcla de burla y deseo. «Marqués Ferrer», murmuró con frialdad. «Qué sorpresa encontrarlo aquí». «No tanto como verte a ti en este estado», respondió él con una sonrisa ladeada, inclinándose levemente para observarla mejor. «Es extraño cómo cambia la vida, ¿no crees? Hace apenas unos años tu padre rechazó mi interés en ti, y ahora eres tú quien no tiene más opción que aceptar la realidad». Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Si ha venido a burlarse de mí, le sugiero que no pierda su tiempo». «Oh, querida, no soy un hombre que pierda el tiempo». Ferrer tomó asiento frente a ella con la tranquilidad de quien sabe que domina la situación. «De hecho, vengo a hacerte una oferta». Catalina entrecerró los ojos. «No me interesa. Ni siquiera la has escuchado». «No necesito escucharla para saber que no la aceptaré». El marqués dejó escapar una suave risa. «Eres exactamente como te recuerdo, y eso me encanta. Pero, Catalina, el mundo ya no es el mismo para ti. La nobleza no perdona a las mujeres caídas en desgracia. Dentro de poco, te verás reducida a la miseria absoluta, a menos, claro, que aceptes mi ayuda». Catalina se irguió, sintiendo la trampa en sus palabras. «¿Qué tipo de ayuda?». Ferrer la observó con detenimiento antes de hablar. «Conviértete en mi esposa». La propuesta cayó sobre Catalina como un balde de agua helada. «¿Qué?». «Casarte conmigo te devolvería el lugar que perdiste», explicó él con fingida amabilidad. «Serías la marquesa de Ferrer, tendrías vestidos, joyas, una vida cómoda, y yo obtendría lo que siempre he querido: a ti». Catalina sintió náuseas. «Antes prefiero morir». La sonrisa de Ferrer se desvaneció levemente. «Eso es una lástima, porque no tienes muchas opciones». Sin decir más, el marqués se levantó y se inclinó levemente en un gesto burlón. «Te dejo la noche para pensarlo, pero recuerda esto, Catalina. En este mundo, las mujeres sin un hombre que las proteja terminan siendo devoradas». Rodrigo cabalgaba a toda velocidad bajo la lluvia, el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que le resultaba insoportable. Desde que Catalina había sido expulsada, no había tenido paz. No sabía qué le impulsaba a buscarla: culpa, orgullo, algo más profundo que no se atrevía a nombrar. No fue difícil descubrir su paradero. Había oído a Ferrer en la mansión hablar con demasiada confianza sobre Catalina, como si ya le perteneciera. Eso, sumado a un sirviente que, con voz temblorosa, le susurró que el marqués había partido hacia las afueras de Madrid en plena tormenta, lo hizo reaccionar. Montó su caballo y cabalgó con desesperación. Cuando llegó a la posada, desmontó con rapidez y entró. Buscó con la mirada, y cuando la encontró, su pecho se tensó. Catalina estaba de pie, con el rostro pálido y los labios apretados, mientras el marqués Ferrer le dedicaba una última sonrisa antes de salir. Rodrigo sintió que la rabia le subía por la garganta. «¿Qué hacía ese hombre aquí?», preguntó en un tono más áspero de lo que pretendía.
Catalina se giró y lo miró con furia. No es asunto tuyo. Si estás tratando con Ferrer, sí lo es. Ella soltó una risa amarga. ¿Ahora te preocupas? ¡Qué conveniente! Rodrigo apretó los puños. No deberías estar aquí. ¿Y dónde debería estar? Catalina avanzó un paso hacia él, con los ojos ardiendo de rabia. ¿En la calle? Donde tú y Teresa querían dejarme. Rodrigo no respondió. Catalina sintió el pecho ardiendo. No soy tuya, Rodrigo. No tienes derecho a jugar conmigo. Rodrigo la tomó de los brazos con fuerza. No quiero que seas mía, Catalina, pero no puedo soportar verte con otro. Catalina abrió la boca para responder, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando Rodrigo la acercó hacia él y la besó con furia, con desesperación, con algo que no podía controlar. El mundo pareció detenerse. Oculta en las sombras, Teresa observaba la escena con una sonrisa oscura. Si había alguna duda de que Catalina era un obstáculo, ahora lo tenía claro, y pensaba eliminarla. La mañana en Madrid amaneció con un cielo limpio y claro, pero dentro de la mansión de los de Lara, ahora en manos del duque del castillo, las sombras se alargaban con una amenaza latente. En los pasillos de mármol, los murmullos de los criados hablaban de una noticia que aún no había sido anunciada oficialmente, pero que ya era un hecho inminente. Catalina de Lara sería casada con el marqués Hugo Ferrer. Teresa de la Vega, con la seguridad de quien está a punto de alcanzar la victoria, caminaba con elegancia por el salón principal, su vestido de seda dorada brillando bajo la luz de los candelabros. Había pasado la noche anterior en conversación con su padre, el conde de la Vega, exponiendo su plan con una frialdad calculada. Catalina ya no tiene nada, había dicho con suavidad, mientras tomaba un sorbo de vino. Nadie la protegerá, y si la entregamos al marqués Ferrer, desaparecerá de una vez por todas. Su padre, un hombre acostumbrado a los juegos de poder, la había escuchado en silencio antes de asentir con un gesto de aprobación. Será un buen matrimonio, dijo con voz neutra. Ferrer necesita un apellido noble y Catalina no tiene otra opción. Ahora, con todo dispuesto, Teresa solo tenía que informar a la propia Catalina de su destino. Catalina estaba en la habitación que Ana le había conseguido en la posada, intentando encontrar algo de calma en medio del caos que había invadido su vida. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. El encuentro con Ferrer, la ira de Rodrigo, el beso que aún ardía en su piel. No podía permitirse pensar en ello, no ahora. El sonido de pasos firmes en el pasillo la puso en alerta. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y Teresa entró con la seguridad de una reina que viene a dictar sentencia. Vestida con un abrigo de terciopelo oscuro sobre su vestido ceñido, la condesa la observó con una sonrisa de superioridad. Catalina, pronunció su nombre con esa dulzura venenosa que le helaba la sangre. He venido a darte una noticia maravillosa. Catalina apretó la mandíbula. No tengo interés en escuchar nada que venga de ti. Oh, querida, pero esto es importante. Teresa avanzó lentamente por la habitación, como si estuviera inspeccionando un lugar indigno de su presencia. Tu destino ha sido decidido. Catalina sintió un escalofrío. ¿De qué estás hablando? Teresa la miró con fingida compasión. Te casarás con el marqués Ferrer. El impacto de sus palabras la dejó sin aliento. Eso es imposible. Al contrario, es lo mejor para ti. Teresa ladeó la cabeza. No tienes fortuna, no tienes apellido, no tienes un futuro. Ferrer ha sido generoso al aceptar tomarte como esposa, y sería muy poco inteligente de tu parte rechazarlo. Catalina sintió un nudo formarse en su garganta. No lo aceptaré. La condesa dejó escapar una risa suave. ¿Y cómo piensas evitarlo? No tienes familia que te defienda. Legalmente, eres una mujer sin recursos, y por lo tanto, puedes ser entregada en matrimonio sin tu consentimiento. La realidad la golpeó como un puñal. Rodrigo no permitirá esto, dijo con la voz tensa,
más para convencerse a sí misma que por certeza. Pero Teresa sonrió con absoluta confianza. Rodrigo no hará nada. Rodrigo caminaba de un lado a otro en su despacho, sintiendo cómo la furia se acumulaba en su interior. ¡Es inaceptable!, el duque apretó los puños mientras observaba al conde de la Vega, quien se mantenía sentado en uno de los sillones de cuero, con la calma de quien está completamente seguro de su victoria. «Es un matrimonio conveniente», dijo el conde entrelazando los dedos. «Catalina necesita protección y Ferrer ha demostrado ser un hombre con recursos y un título respetable». Rodrigo sintió que la sangre le hervía. ¿Protección o una sentencia? «No dramatices, Rodrigo». Teresa intervino con una sonrisa serena, recostada en la repisa de la chimenea. «Catalina no puede vivir en la calle como una cualquiera. ¿Qué opción le queda?» Rodrigo la miró con los ojos encendidos de ira. «Tú hiciste esto». Teresa no negó nada. «Yo simplemente aseguré su futuro». Sus labios se curvaron con diversión. ¿O acaso pensabas hacerte cargo de ella para siempre? Rodrigo sintió que sus manos temblaban de rabia. «Rompo nuestro compromiso». Las palabras cayeron como un golpe en la habitación. Teresa se mantuvo inmóvil por un instante, pero luego su sonrisa se desvaneció en una expresión de absoluta frialdad. «Lo pensarás mejor». Su tono seguía siendo suave, pero con una advertencia implícita. «Porque, si me rechazas, Rodrigo, perderás el apoyo de la nobleza. Un duque sin duquesa es un problema, y la corte no tardará en encontrar una solución». Rodrigo sintió que la jaula se cerraba a su alrededor. «Si intentas forzar ese matrimonio, Teresa». «¿Qué harás?», ella lo interrumpió con voz sedosa. «¿Pelearás contra la aristocracia por una mujer que ya no tiene nombre?». Rodrigo no respondió. Lo odiaba, pero sabía que tenía razón. Si intervenía de manera impulsiva, podía ser acusado de traición, y eso significaría el fin de su legado. Teresa sonrió satisfecha. «No te preocupes, querido», se acercó y deslizó un dedo por el borde de su chaqueta. «Todo estará en su lugar muy pronto». La noche cayó sobre Madrid con una calma engañosa. Catalina, aún aturdida por lo que había sucedido, intentó escapar de la posada con la ayuda de Ana. Pero cuando se disponía a salir por la puerta trasera, un grupo de hombres la interceptó. «¿Qué hacen? ¡Déjenme!». No hubo respuesta. Uno de ellos la sujetó con fuerza mientras otro cubría su boca con un pañuelo. Catalina pataleó, intentó morder y gritar, pero todo fue en vano. La subieron a un carruaje oscuro, y la última imagen que vio antes de que las puertas se cerraran fue la silueta de Hugo Ferrer, de pie bajo la luz de un farol, observándola con una sonrisa complacida. «Dulces sueños, querida», dijo antes de dar la orden para que el carruaje partiera hacia su destino. Catalina es secuestrada y llevada al castillo del marqués para ser casada a la fuerza. Mientras tanto, Rodrigo se debate entre el deber y el deseo, sin saber que el tiempo para salvarla se está agotando. La luna se alzaba sobre el cielo de Madrid, iluminando tenuemente las torres de piedra del castillo del marqués Hugo Ferrer. La construcción, imponente y sombría, se erguía en las afueras de la ciudad, rodeada de vastos campos y caminos de tierra que conducían a un destino incierto. Dentro de sus muros, Catalina de Lara se encontraba prisionera, atrapada en una jaula de lujo y opresión. Vestida con un refinado vestido de seda azul que no había elegido, Catalina caminaba por su habitación con pasos nerviosos. Las ventanas estaban cerradas con cerrojos de hierro y la puerta estaba custodiada por 2 hombres de confianza de Ferrer. No había escapatoria evidente, pero su mente trabajaba con rapidez. No permitiría que la obligaran a casarse con un hombre al que despreciaba. Apretó los puños, recordando las palabras de Ferrer cuando la había llevado a ese lugar. «Pronto serás mi esposa, Catalina. Aceptarlo hará tu vida más fácil». Su piel se erizó de ira. No sería de nadie. A varias leguas de distancia, Rodrigo del Castillo montaba su caballo con una determinación inquebrantable. La noticia del secuestro de Catalina había llegado a él por medio de uno de sus informantes,
y desde entonces, el tiempo parecía haberse convertido en su peor enemigo. Reunió a 3 hombres de confianza, soldados que habían servido bajo su mando en la guerra y que no dudaban en arriesgarlo todo por su lealtad. Junto a ellos, trazó un plan para infiltrarse en el castillo de Ferrer y rescatar a Catalina antes de que fuera demasiado tarde. El viento nocturno azotaba su rostro mientras cabalgaba. Su capa negra ondeaba tras él, y su expresión era la de un hombre que no aceptaría la derrota. No le importaban las consecuencias, no le importaba el peligro. Catalina lo era todo. Dentro del castillo, Catalina había logrado lo impensable. Tras horas observando a sus guardias, notó un patrón en su vigilancia. Esperó el momento preciso y, con la ayuda de una horquilla que había escondido en su manga, forzó la cerradura de su puerta. Salió al pasillo con pasos silenciosos, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la descubrieran. Avanzó por los corredores de piedra, su vestido dificultando su movimiento. El castillo, aunque majestuoso, tenía un aire lúgubre, como si las paredes mismas guardaran los secretos de quienes habían quedado atrapados en su interior. Cuando llegó a un pequeño patio trasero, creyó que su escape estaba cerca, pero justo cuando se disponía a correr hacia la puerta lateral, una voz familiar la detuvo. «¡Qué decepción, querida!». El tono era tranquilo, casi entretenido. Catalina giró bruscamente y encontró a Hugo Ferrer, de pie bajo la luz de una lámpara de aceite, con una sonrisa de satisfacción pintada en el rostro. «Pensé que entenderías que la obediencia es tu mejor opción», continuó él, dando un paso hacia ella. «Pero parece que te gustan los desafíos». Catalina sintió el frío del miedo recorrer su piel, pero no se permitió titubear. «Prefiero morir antes que convertirme en tu esposa». Los ojos de Ferrer destellaron con algo oscuro. «Eso es lo que me gusta de ti, Catalina», susurró, acercándose aún más. «Siempre tan apasionada». Intentó retroceder, pero 2 guardias se materializaron detrás de ella. Su única opción de escape se había cerrado. Pero entonces, un estruendo rompió la quietud de la noche. Un golpe seco en la puerta de madera, seguido de un grito ahogado de uno de los guardias. Y antes de que Ferrer pudiera reaccionar, Rodrigo del Castillo irrumpió en el patio con la furia de una tormenta desatada. Su espada relucía bajo la luna, y su mirada estaba fija en Ferrer con una promesa de muerte. «Suéltala, ahora». El marqués alzó una ceja, sorprendido pero no intimidado. «Vaya, vaya, el ilustre duque ha venido a salvar a su damisela». Rodrigo ignoró la burla y avanzó un paso más, la tensión en sus músculos evidente. «No repetiré mis palabras». Ferrer suspiró y sacó su propia espada con calma. «Si quieres llevarte a Catalina, tendrás que ganártelo». Y entonces, el choque del acero contra el acero resonó en el aire. La pelea fue feroz. Rodrigo y Ferrer eran hombres con experiencia en el combate, pero sus estilos eran diferentes. Rodrigo, con la precisión de un estratega, atacaba con movimientos calculados, mientras que Ferrer, con la fiereza de un hombre que nunca aceptaba perder, se lanzaba con golpes rápidos y traicioneros. Catalina observaba con el aliento contenido. Sabía que no podía intervenir, pero su corazón latía desbocado con cada golpe, con cada esquiva, con cada choque de espadas. Finalmente, con un giro rápido, Rodrigo logró desarmar a Ferrer, quien cayó de rodillas, jadeando. «Esto no ha terminado, duque», escupió con veneno en la voz. Rodrigo no le dio respuesta. Se giró hacia Catalina y le extendió la mano. «Vamos». Catalina no dudó. Tomó su mano y corrieron juntos por los pasillos, aprovechando que los soldados de Rodrigo habían logrado distraer a los guardias, despejando el camino hasta la salida. Atravesaron un estrecho sendero que los llevó al exterior del castillo, donde los caballos esperaban listos. Subieron con rapidez y, con un último vistazo al castillo, Rodrigo espoleó su caballo y se lanzaron a la huida. Pero entonces se escuchó un disparo. Rodrigo sintió un ardor punzante en su costado.
Catalina gritó su nombre mientras el duque tambaleaba en la silla de montar. Desde lo alto de la muralla, Ferrer sostenía una pistola, con el rostro desencajado por la ira. Rodrigo se sujetó el costado, su guante empapado de sangre. ¿Podría seguir cabalgando? ¿Llegarían a un lugar seguro antes de que Ferrer enviara a sus hombres tras ellos? Catalina, con el miedo pintado en sus ojos, supo en ese instante que su destino estaba ligado al de Rodrigo más de lo que jamás imaginó. La noche caía lentamente sobre las montañas, tiñendo el horizonte con tonos violáceos y dorados, mientras la tormenta de la huida dejaba atrás su rastro de peligro. Catalina sujetaba las riendas de su caballo con fuerza, sintiendo el peso del cuerpo de Rodrigo contra su espalda. Él respiraba con dificultad, aferrándose a ella con la poca fuerza que le quedaba. Habían cabalgado sin descanso, alejándose del castillo de Ferrer y tomando los senderos menos transitados, con la esperanza de despistar a sus perseguidores. La herida en el costado de Rodrigo había empeorado. Su camisa blanca estaba empapada de sangre y su piel se tornaba cada vez más pálida. Catalina sabía que no podían seguir así. Si no encontraba un refugio pronto, Rodrigo no sobreviviría. A lo lejos, entre la espesura del bosque que cubría las montañas, divisó una pequeña cabaña de madera, vieja y olvidada por el tiempo. Se veía abandonada, pero en ese momento representaba su única esperanza. La cabaña era humilde, con paredes de troncos gruesos y un techo de tejas desgastadas por los años. Dentro, el aire estaba impregnado del olor a madera húmeda y cenizas frías. Catalina dejó a Rodrigo sobre un catre viejo cubierto con pieles de cordero y encendió la chimenea con manos temblorosas. Rodrigo gimió de dolor cuando ella rasgó su camisa para examinar la herida. La bala no estaba alojada, pero el sangrado debía ser detenido de inmediato. Catalina buscó entre los viejos armarios y encontró unas tiras de tela que servirían como vendaje. «Esto va a doler», advirtió, tomando una botella de aguardiente y empapando un paño con el líquido. Rodrigo la miró con una media sonrisa a pesar del dolor. «He sobrevivido a peores cosas». Catalina no respondió. Apretó los labios y presionó el paño contra la herida. Rodrigo gruñó, cerrando los ojos con fuerza, pero no apartó su cuerpo del contacto de Catalina. Sus manos eran firmes, pero su respiración agitada revelaba la angustia que sentía al verlo así. «No debiste venir por mí», murmuró, sin apartar la vista de su piel herida. Rodrigo apoyó la cabeza contra la madera del catre y la observó con ojos entrecerrados. «¿Y dejarte en manos de Ferrer? Jamás». Catalina sintió un nudo en el pecho. Había pasado tanto tiempo peleando contra su destino, contra la humillación, contra él mismo, que no se había permitido pensar en lo que realmente sentía. Pero ahora, en esa cabaña solitaria, con el sonido del fuego crepitando y la respiración entrecortada de Rodrigo llenando el silencio, no podía seguir engañándose. Le vendó el torso con cuidado, sus dedos rozando su piel con una suavidad que la hacía estremecer. Rodrigo la observaba con intensidad, con esa mirada que siempre la desarmaba. «Catalina». Su voz era un susurro, una súplica. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron en la penumbra. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Rodrigo alzó una mano y acarició su rostro, su pulgar deslizándose sobre su mejilla con delicadeza. «Te amo», murmuró con voz ronca, «y no pienso perderte». Catalina sintió cómo todo su mundo se tambaleaba. Sus defensas, sus miedos, su orgullo. Todo se desmoronaba ante la sinceridad de esas palabras. Cerró los ojos, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Y entonces se rindió. Se inclinó lentamente, dejando que su frente se apoyara en la de Rodrigo, respirando su aliento, sintiendo la cercanía de sus labios. «Yo también te amo», susurró finalmente, dejando caer la última barrera que la separaba de él. Rodrigo deslizó su mano hasta su nuca y la atrajo hacia sí, besándola con la pasión contenida de tantos encuentros frustrados
de tantas miradas reprimidas. Catalina se entregó al beso con dulzura y pasión, permitiendo que sus labios se fundieran con los de Rodrigo en un encuentro lleno de amor y anhelo, prolongando aquel instante como si el mundo entero se desvaneciera a su alrededor. Horas después, Catalina se encontraba sentada junto a Rodrigo, observando su rostro relajado mientras dormía. Se veía más tranquilo, aunque su herida aún necesitaba descanso para sanar. Pero la paz no duraría mucho. Se levantó con sigilo y se acercó a la ventana. La tormenta había cesado y la luna iluminaba las montañas con un resplandor frío. Algo en el aire le puso los nervios de punta. Y entonces los vio. Sombras moviéndose entre los árboles, antorchas encendiéndose en la distancia. Teresa y Ferrer los habían encontrado. Catalina sintió el peso de la realidad aplastándola. Sabía que no sería fácil, que jamás los dejarían escapar sin luchar. Se giró hacia Rodrigo y lo contempló con el corazón en un puño. Juntos o muertos, pero jamás separados. El amanecer teñía el cielo de Madrid con un resplandor pálido y cruel. La ciudad despertaba con su bullicio habitual, pero para Catalina el tiempo parecía haberse detenido. Su cuerpo estaba en la celda fría y húmeda donde la habían encerrado tras la captura de Rodrigo, pero su mente vagaba en la última imagen que tenía de él, sangrando, con las manos atadas y arrastrado por los soldados de la corona como si fuera un criminal. El duque del castillo, el hombre más honorable que conocía, ahora era acusado de traición. Todo había sucedido demasiado rápido. Tras la emboscada en la cabaña, Ferrer y sus hombres habían capturado a Rodrigo malherido, mientras Catalina luchaba desesperadamente por evitar ser separada de él. Sin embargo, el poder de Teresa de la Vega había sido más fuerte que su voluntad. El sonido de los tacones de la condesa resonó en la celda de piedra antes de que Catalina la viera aparecer. Su vestido de terciopelo borgoña caía con elegancia, y sus labios rojos esbozaban una sonrisa de absoluta satisfacción. «Espero que hayas dormido bien, querida. Hoy es un día importante». Catalina se levantó de golpe, sus ojos encendidos de odio. «¿Dónde está Rodrigo?». Teresa ladeó la cabeza con fingida ternura. «Oh, no te preocupes, está bien, por ahora». Catalina sintió que el estómago se le encogía. «Dime qué quieres». Teresa se acercó lentamente, su perfume embriagador llenando el aire viciado de la celda. «¿Sabes lo que quiero?». Catalina apretó los dientes. «No». Teresa chasqueó la lengua, como si aquella respuesta fuera la más predecible del mundo. La condesa Teresa de la Vega no solo era una mujer influyente dentro de la nobleza, sino que había sabido tejer su red de poder con una precisión calculada. A través de su padre, el conde de la Vega, mantenía estrechos lazos con la corte y con algunos magistrados de la corona, quienes dependían de su influencia para conservar sus privilegios. Su cercanía con ciertos miembros del Consejo Real le otorgaba la capacidad de presionar las decisiones políticas y jurídicas, especialmente cuando se trataba de acusaciones de traición. Rodrigo del Castillo, aun siendo duque, se encontraba en una posición vulnerable, pues al desafiar las órdenes de la aristocracia al rescatar a Catalina, había dado a Teresa la excusa perfecta para condenarlo. No necesitaba que el rey dictara sentencia, bastaba con que los hombres adecuados creyeran que Rodrigo representaba una amenaza para la estabilidad de la nobleza. «Oh, querida». Teresa sacó un pergamino doblado de su guante y sentenció con voz suave. «Rodrigo del Castillo ha sido condenado a muerte por traición. Será ejecutado al amanecer». El corazón de Catalina se detuvo. «Estás mintiendo». Teresa sonrió divertida. «¿Por qué lo haría? La nobleza ya ha hablado. La única razón por la que sigue respirando es porque, bueno, soy una mujer generosa». Catalina sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero no las dejó caer. «¿Qué quieres de mí?». Teresa dio un paso más cerca y le susurró al oído con cruel dulzura. «Si te casas con Ferrer, Rodrigo será desterrado. Vivirá,
pero jamás podrá reclamar su nombre ni su fortuna. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si me niego? Teresa se enderezó con una sonrisa venenosa. Morirá. El aire salió de los pulmones de Catalina con violencia. Teresa la miró con fingida compasión y extendió la mano, acariciando un mechón de su cabello con la familiaridad de quien ya se sabe vencedora. No es tan difícil, Catalina. Sé una mujer sensata. Ferrer será un buen marido, te dará estabilidad, poder y, lo más importante, salvarás la vida de Rodrigo. Catalina sintió su pecho arder. Todo su ser le gritaba que jamás se sometería a Teresa, que no permitiría que su vida fuera decidida por ella. Pero si no aceptaba, Rodrigo moriría. Se obligó a respirar profundamente. Tenía que pensar, tenía que encontrar una salida. Las antorchas iluminaban las paredes de piedra del castillo de los de la Vega, reflejando la opulencia de un matrimonio que no era de amor, sino de imposición. El gran salón estaba abarrotado de nobles que murmuraban entre sí, asombrados por la inesperada boda. Todos conocían el escándalo que rodeaba a Catalina, pero nadie se atrevía a desafiar la voluntad de Teresa y del marqués. Catalina de Lara, vestida con un majestuoso traje de novia en satén marfil con bordados dorados, avanzaba con dignidad, pero su corazón latía con furia contenida. Cada paso la acercaba al altar, donde la esperaban Ferrer, con su traje negro de gala y expresión de victoria, y el sacerdote que sellaría su destino. A un lado, Teresa observaba con satisfacción, con un vestido de terciopelo escarlata, segura de que su triunfo era absoluto. Pero Catalina no estaba derrotada. Sabía que el destino de todos estaba por cambiar. El sacerdote abrió el libro sagrado y su voz resonó con solemnidad. Marqués Hugo Ferrer, ¿acepta usted a Catalina de Lara como su legítima esposa? Sí, acepto, respondió Ferrer con arrogancia. Los murmullos recorrieron la sala. El sacerdote giró la mirada hacia Catalina. Catalina de Lara, ¿acepta usted al marqués Hugo Ferrer como su legítimo esposo? Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Catalina levantó la vista. Era el momento. Sí, acepto. Teresa sonrió con triunfo. Ferrer tomó su mano, listo para deslizarle el anillo. Pero Catalina no extendió la suya. En cambio, su voz resonó en el salón con una calma que heló el aire. Pero antes de sellar este matrimonio, hay algo que todos deben saber. Teresa entrecerró los ojos, su sonrisa desapareciendo lentamente. ¿De qué estás hablando? Catalina se giró hacia la multitud. Los crímenes de Teresa de la Vega y Hugo Ferrer han sido revelados. En este momento, varias cartas han llegado a las manos de la nobleza y la Guardia Real, exponiendo sus traiciones, sus manipulaciones y su conspiración contra mi familia y contra la corona. Un murmullo de desconcierto recorrió la sala. Ferrer tensó la mandíbula. Esto es una farsa. Catalina lo miró con desafío. ¿Es una farsa? ¿O tal vez temes que los hombres del rey confirmen cada palabra? Teresa, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente con su furia contenida reflejada en sus ojos. ¿No tienes pruebas? Catalina sonrió con serenidad. Oh, pero sí las tengo. Desde la muerte de mi padre, me dediqué a reunir cada prueba, cada documento y cada testimonio que demostrara su inocencia. Durante meses, las guardé en secreto, esperando el momento adecuado para enviarlas a quienes pudieran hacer justicia. Ahora, con la ayuda de aquellos que aún creen en el honor, esas pruebas han llegado a la corte y la verdad está finalmente ante todos ustedes. Las puertas del salón se abrieron de golpe y varios soldados de la Guardia Real entraron con paso firme. Uno de los oficiales se adelantó. Por orden de su majestad, hemos recibido testimonios y evidencias de que la familia de Lara fue traicionada por un complot orquestado por la condesa Teresa de la Vega y el marqués Hugo Ferrer. El rostro de Teresa perdió todo color. «¡Esto es un montaje!». El oficial continuó con voz firme.
Además, en este mismo instante, el duque Rodrigo del Castillo ha sido exonerado de toda acusación y está en camino a esta sala. El impacto de aquellas palabras dejó a Teresa y Ferrer sin aire. ¡No!, gritó Teresa con la desesperación surgiendo en su rostro. ¡Deténganla! ¡Esto es una mentira! Pero nadie se movió. Los nobles comenzaron a susurrar, algunos retrocediendo, otros observando a Teresa con sospecha. Y entonces las puertas volvieron a abrirse. Rodrigo del Castillo irrumpió en la sala, cubierto con un abrigo negro, su mirada encendida con la furia de un hombre que había desafiado la muerte. El aire pareció estancarse. Catalina sintió su corazón dar un vuelco. Lamento interrumpir. Su voz, baja y peligrosa, resonó como un trueno. Pero he venido a reclamar lo que es mío. Ferrer desenfundó su espada. «No permitiré esto». Rodrigo hizo lo mismo, sin dudarlo. Entonces termina aquí. El choque del acero contra el acero resonó en la sala. Los invitados retrocedieron aterrados, mientras los dos hombres se enfrentaban en un duelo feroz. Rodrigo, aún debilitado por sus heridas, peleaba con la destreza de un soldado de guerra. Ferrer, lleno de furia y orgullo, atacaba con fuerza bruta. El duelo se extendió con rapidez, los golpes de sus espadas iluminados por la luz de los candelabros. Ferrer logró herir a Rodrigo en el brazo, pero el duque resistió. Con un movimiento certero, Rodrigo desarmó a Ferrer, haciéndolo caer de rodillas. El marqués jadeante lo miró con rabia. «Esto no puede estar pasando». Rodrigo le apuntó con la espada. «Lo está». Pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, un grito de furia llenó la sala. Teresa, con un puñal en la mano, corrió hacia Catalina con la intención de apuñalarla. «Maldita seas». Catalina apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero antes de que el filo del arma la alcanzara, una mano la detuvo. El conde de la Vega, el propio padre de Teresa. «Basta, Teresa», susurró con voz débil, conteniendo su muñeca. Ella lo miró con incredulidad. «¿Padre?». El conde cerró los ojos con pesar. «No más». Teresa se debatió, su furia convirtiéndose en desesperación. «Tú también me traicionas». Intentó apartarse, pero su desesperación la hizo dar un paso en falso. No vio los escalones a su espalda. Y cayó. El impacto resonó con un eco escalofriante. El salón quedó en absoluto silencio. Catalina la miró desde lo alto. El destino se había cobrado su precio. Rodrigo tomó la mano de Catalina. «Es hora de irnos». Ella lo miró con el corazón latiéndole con fuerza. Ferrer, derrotado y con la guardia real rodeándolo, ya no tenía poder. Los nobles, ahora testigos de la verdad, no hicieron nada para detenerlos. Catalina y Rodrigo salieron del castillo juntos, dejando atrás un mundo que nunca les permitió amarse. Días después, en un puerto lejano, Catalina y Rodrigo contemplaban el mar abierto. «¿Segura de esto?», preguntó él tomando su mano. Catalina sonrió con paz por primera vez. Nunca había estado tan segura de algo. El viento agitó su cabello mientras el barco zarpaba, dejando atrás un pasado que ya no les pertenecía. Catalina y Rodrigo comienzan una nueva vida lejos de la nobleza, con el mar como testigo de su amor y su libertad. Y ahora, Catalina y Rodrigo han dejado atrás un mundo de traiciones, pero su destino sigue siendo un misterio. ¿Crees que la nobleza los dejará en paz o que nuevos peligros los esperan en tierras desconocidas? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Catalina. He seleccionado otras historias increíbles para ti en los cards, con giros sorprendentes y personajes que te harán suspirar. No olvides suscribirte para no perderte más relatos llenos de pasión, intriga y drama. Nos vemos en la siguiente historia, o quizás en el destino de Catalina.